Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos El fantasma de Marritt Grants, de Fergus Hume. Soy médico, y escéptico respecto a lo sobrenatural. Es decir, era escéptico, hasta que mi encuentro con lo invisible disipó mi incredulidad. Sin embargo, aún no estoy dispuesto a ir al extremo opuesto y asumir sin más la existencia de presencias fantasmales que gobiernan a los mortales desde el más allá. Mi postura es completamente neutral, ni creo ni descreo, ni defiendo ni condeno, pero, a raíz de mi experiencia en Marritt Grants, admito la existencia de fuerzas o fenómenos extraños, para los que la ciencia no tiene aún una explicación. Si mi experiencia en Marritt Grants no se puede explicar con leyes naturales, y se asume la existencia de lo sobrenatural, puedo afirmar que fui utilizado por algún tipo de influencia espiritual para que se hiciera justicia. Sin embargo, me niego a comprometerme con ninguna opinión definitiva en un asunto tan delicado. Me limitaré a exponer claramente todo lo ocurrido en Marritt Grants, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Cuando mi tía Selina falleció, yo tenía 26 años, y era un médico debidamente cualificado, pero sin consulta, sin dinero, ni influencia en las altas esferas que me impulsara en mi profesión. Como único pariente suyo, heredé su bendición y la suma de 2000 libras, con cuyo capital me propuse mejorar mi posición. Mis amigos me aconsejaron comprar una consulta en Londres, pero no tenía intención de aventurarme en una especulación tan arriesgada. Generalmente, a un médico joven, sin experiencia alguna, le resulta difícil encontrar pacientes, pues estos suelen desconfiar de un facultativo del que nunca hayan oído hablar. Con esta idea, descarté el consejo bien intencionado y decidí empezar desde cero. Además, como Londres no me gustaba, mi intención era abandonar la metrópoli e instalarme en algún lugar donde pudiera respirar el aire puro del campo. Así pues, deposité mi herencia en el banco y viajé por el sur de Inglaterra, en busca de un pueblo lo bastante insalubre, como para asegurarme de que podría encontrar suficientes enfermos para curar a cambio de sus guineas. Tras muchas semanas agotadoras, y viajes en tren, aún más agotadores, llegué a Denhampton, en la costa de Sussex, donde, atraído por la belleza del entorno, decidí poner fin a mis andanzas. Era un balneario en auge, pero al estar aún en sus inicios, solo contaba con un médico para atender a quienes acudían a sus ventosas colinas y playas de arena. Había espacio de sobra para otro médico, y tras explorar la zona, aprovechar algunas presentaciones y hacer innumerables preguntas, llegué a la conclusión de que allí encontraría la oportunidad de invertir mi pequeña fortuna y poner en práctica mis conocimientos de medicina. La ausencia de Londres no era un exilio para mí, pues, aunque había nacido y crecido en la ciudad, la atmósfera humeante de Bloomsbury me resultaba repugnante, y la falta de campos verdes, un cansancio para la vista. Prefería infinitamente Denhampton, con sus ondulantes colinas y sus acantilados calcáreos, acariciados por las olas del Canal de la Mancha. Entre ambos, el pintoresco pueblecito se extendía en hileras de agradables villas y lujosas mansiones, que se enfrentaban a la intensa brisa marina en las ventosas alturas. Además, Denhampton crecía rápidamente, y esperaba mejorar mi fortuna al mismo ritmo. Así que, una vez decidido mi destino, busqué una residencia con una puerta lo suficientemente imponente como para fijar mi placa de bronce recién grabada. A medio camino entre el antiguo y el nuevo Denhampton, se extendía una ancha carretera, no muy larga, que conectaba el antiguo pueblo con la ciudad más moderna. A un lado, los campos de hierba descendían hasta los desmoronados bordes de los acantilados, al otro, en una ligera elevación, a cierta distancia de la carretera, se alzaba Marritt Grants. Era una de las casas más antiguas de esa zona del país, un edificio bajo, de piedra gris, con una terraza al frente, y rodeado de césped salpicado de numerosos árboles, de ramas gruesas y nudosas. Desde las puertas de hierro, que daban a la carretera mencionada, un camino sinuoso conducía a la puerta principal, situada justo al lado de la terraza,
y una torre truncada, que se alzaba sobre ella a poca altura, dominaba una hermosa vista del canal. A pesar de lo descuidados que estaban los jardines y de lo desolada que estaba la mansión, ya que había estado deshabitada durante un periodo considerable, me enamoré de ese lugar. Se encontraba en terrenos propios, era tranquilo y retirado, se adaptaba a mis inclinaciones estudiosas, pero ocupaba una ubicación excelente para alguien de mi profesión. Viviendo aquí, estaría equitativamente ubicado entre el pueblo y el balneario, por lo que podría atender a posibles pacientes en uno u otro, sin mayores problemas. Considerando todo esto, no esperaba encontrar un lugar que ofreciera más ventajas, así que busqué al agente inmobiliario, en cuyas manos, según me informó un cartel, estaba el alquiler de la propiedad. Darver, el agente, tenía un aire solemne, más parecido a un empresario de pompas fúnebres que a cualquier otra cosa, y recibió con una sonrisa seca mi insinuación de que me proponía ejercer en el pueblo. Aunque esta muestra de simpatía fue mínima, se desvaneció por completo cuando hablé de Marrit Grange, y se sobresaltó al oírme mencionar ese nombre. Entonces, su deseo de hacer negocios eclipsó cualquier otra consideración, y reanudó su sonrisa seca y sus formales cortesías. Durante un tiempo, mantuvo esta fina afectación de despreocupación, pero al final, una afición innata al chismorreo pudo más que su deseo de conseguir un inquilino, y me desaconsejó solemnemente la casa. Pero eso vino más tarde en nuestra conversación. Entiendo que desea alquilar Marrit Grange, dijo, mirándome con curiosidad. Es un buen lugar para un médico. A medio camino entre los dos pueblos, puede curar a sus pacientes a voluntad. Además, es una ubicación sana, seca y salubre, con 5 acres de buena tierra y un huerto. Una residencia muy deseable, sin duda, concluyó con su sonrisa seca, y se alquila amueblada por 10 años, a un precio módico. No había pensado en alquilarla amueblada, respondí tras una pausa, pero eso no será un impedimento, siempre que los muebles sean decentes. Oh, los muebles son tan sólidos y abundantes como se puede desear, Dr. Phelps, respondió asintiendo. El último inquilino dejó la casa hace 2 años, pero la he mantenido bien cuidada, por si a alguien le apetece vivir allí. La encontrará impecable y extraordinariamente cómoda. ¿Quizás le apetezca echarle un vistazo a la casa? Concluyó con una mirada dubitativa e inquisitiva. Por supuesto, respondí. No se me ocurriría hacer una oferta sin examinarla a fondo. Es sensato, dijo él, eligiendo un manojo de llaves de los que colgaban de la pared. Si no tiene inconveniente, iremos caminando. Como esta propuesta coincidía con mis deseos, la acepté de inmediato, y en pocos minutos estábamos en camino a Marrit Grange. Darver, delgado y demacrado, y sorprendentemente adusto, se explayó sobre la comodidad de la casa, la excelencia de la ubicación y la moderación del alquiler. Cuando me informó de esto último, me sorprendió un poco la pequeña suma exigida, por una mansión tan bien amueblada y espaciosa. Estábamos entonces en el salón, junto a una de las 3 puertas-ventana que daban a una terraza de losas de piedra, tras la cual se extendía el césped rodeado de laureles. Un reloj de sol se alzaba en el centro del verdor, y unas escaleras anchas y poco profundas conducían desde la terraza a los senderos de grava. Al otro lado de los laureles, corría la carretera, y a derecha e izquierda podía vislumbrar tejados rojos y chimeneas esbeltas. Todo esto, con las olas del Canal de la Mancha blanqueándose en la distancia, parecía sumamente alegre, bajo un cielo brillante y soleado. Más que nunca, estaba decidido a comprar la casa. Pero el alquiler, ridículamente bajo, me sorprendió de inmediato y despertó mis sospechas. ¿Están bien los desagües, señor Darver?, pregunté con desconfianza. Sí, doctor, en perfecto orden. Resulta extraño, dije con dudas. La ubicación es buena, la casa cómoda. ¿Por qué no se ha alquilado antes? Se ha alquilado varias veces, contestó el señor Darver, pero los inquilinos se fueron. ¿Por qué razón? Porque eran tontos, dijo burlonamente. Ninguno de ellos se quedó más de un mes.
El alquiler que pide es muy pequeño, considerando las ventajas que ofrece. Así es, doctor. Es un trato que no se encuentra todos los días. Tan buena oferta, que creo que debe haber algún inconveniente. Repuse secamente. Vamos, señor Darver, ¿hay algún problema con este lugar? Bueno, doctor, dijo, haciendo sonar las llaves, se lo diré con total sinceridad. Dicen que esta casa está embrujada. Me eché a reír a carcajadas ante estas palabras. Vamos. Los fantasmas no existen, exclamé con desprecio. No pretenderá asustarme con un cuento de vieja como ese, ¿verdad? Me alegra oírlo, dijo Darver con gravedad. Varios de los inquilinos pensaban igual, pero se marcharon con sus maletas y equipajes, a pesar de todo. Esto se está poniendo interesante, dije con un desdén que no me esforcé en disimular. ¿Cree usted en el fantasma? No lo sé. Nunca dormí allí, fue la lacónica respuesta. Bueno, señor Darver, dígame, ¿en qué forma aparece el fantasma? ¿Con una sábana blanca, una armadura oxidada, o qué? Es un fantasma invisible, respondió Darver. No se ve nada, no se oye nada, pero se siente algo. La explicación era tan ridícula, que no puse ninguna objeción a cerrar el trato. Esta tontería sobre la influencia sobrenatural se veía más que compensada por las ventajas que ofrecía la casa. De hecho, pensando en mi escasa fortuna, agradecí mentalmente al fantasma por haber reducido el alquiler a tan poca cantidad. Bueno, señor Darver, dije rápidamente, si nadie más se muestra interesado en alquilar Marriott Grange, yo estoy decidido a hacerlo. Regresemos a su oficina y discutamos el asunto. De camino, ¿puede contarme la historia de donde surgió la creencia de que la casa está embrujada? Entonces, ¿realmente tiene intención alquilarla? Exclamó Darver con considerable satisfacción. Enseguida. En cuanto firme el contrato de arrendamiento, me mudaré y empezaré a ejercer. Espero exorcizar el fantasma, y si lo hago, el alquiler, por supuesto, se mantendrá igual. El contrato de arrendamiento pondrá todo en orden. Bueno, señor Darver, cuénteme la historia, y póngame en antecedentes de lo que me espera. Tiene que ver con una desaparición, dijo Darver rápidamente. Una tal señora Brunei vivió aquí hace 10 años. Era una viuda adinerada y desconfiada de los bancos y las inversiones, por lo que guardaba gran parte de su fortuna en la casa. De carácter tacaño, solo tenía 2 sirvientes, una mujer casi tan vieja y tan avariciosa como ella y un hombre bastante más joven. Se las arreglaban con poco dinero, y bueno, en resumen, los 3 desaparecieron un día, y nunca más se supo de ellos. Es ciertamente extraño que 3 personas desaparezcan al mismo tiempo, comenté. Eso es lo que todos comentaron, respondió Darver, encogiéndose de hombros. Pero es difícil saber si el hombre asesinó a las 2 mujeres, o si ellas lo mataron y huyeron. Los herederos de la señora Brunei no encontraron dinero en la casa, así que sin duda hubo robo en el asunto. Una historia muy insatisfactoria, respondí. Esas 3 personas no pudieron haber sido asesinadas, o se habrían encontrado pruebas del crimen. Por otro lado, no había ninguna razón, hasta donde entiendo, para que desaparecieran. Sin embargo, acepto la historia por lo que vale, aunque no veo la conexión entre la desaparición de 3 personas y el fantasma. Es muy sencillo, repuso Darver. Los herederos de la señora Brunei pusieron en alquiler la casa amueblada y consiguieron alquilarla rápidamente, estando, como puede ver, en una excelente ubicación. Pero en menos de un mes, los inquilinos se marcharon, porque, según ellos, una presencia invisible invadía la casa, los despertaba por las noches y los hacía salir de la cama. Además, insistían en que algo o alguien los vigilaba invariablemente, cuando hablaban, comían o leían. En resumen, declararon que la casa estaba embrujada, así que se marcharon. Los siguientes inquilinos contaron la misma historia y actuaron de la misma manera. Lo mismo hizo el tercer grupo,
hasta que se generalizó la creencia de que Marriott Grange estaba embrujada. Por supuesto, ese rumor devaluó la propiedad, ya que ningún inquilino quería alquilarla. Es usted la primera persona en 12 meses que se ha decidido a desafiar la superstición. Es decir, añadió Darver significativamente, si es que sigue pensando lo mismo. ¿Soy un niño para asustarme con un fantasma? Repliqué con aspereza. Claro que opino lo mismo. Si esta influencia o fantasma, o como sea que lo llamen, puede hacer que un médico, escéptico y racional, pierda el sueño, puede que me convierta al espiritismo. Sin embargo, como es improbable que eso ocurra, acepto el reto. Tras tomar esta decisión, no tardé en actuar conforme a ella, y en 15 días me instalé en Marriott Grange. Sin embargo, mi experiencia de la primera noche en la casa me obligó a reconocer que los antiguos inquilinos tuvieron buenos motivos para abandonar tan precipitadamente la mansión. El salón, como ya he dicho, estaba iluminado por 3 ventanales que daban a la terraza. Era una estancia amplia y de techo alto, con una decoración sobria y anticuada, y en el que reinaba una atmósfera gélida muy evocadora de fantasmas. Allí era donde esa influencia tenía más probabilidades de ejercer su poder, y deseoso de comprobar la veracidad de la extraordinaria historia de Darver, esperé en el salón toda la primera noche, esperando la llegada de lo sobrenatural. A pesar del calor de junio, la habitación, deshabitada desde hacía tiempo, estaba tan fría, que encendí el fuego, y acercando mi silla a su alegre resplandor, medité sobre una nueva obra médica, que había aparecido recientemente. Gracias a mis nervios de acero, y a mi firme escepticismo, estaba completamente preparado para enfrentarme al poder que había hecho huir a los antiguos inquilinos. 2 o 3 veces miré hacia la puerta cerrada, esperando que se abriera y dejara entrar las figuras fantasmales de la señora Brunei y sus sirvientes. Pero, huelga decirlo, no ocurrió nada. Eran casi las 11, cuando sentí la primera manifestación de lo invisible. Entonces, me di cuenta de que alguien me observaba por encima del hombro mientras leía. Al girarme de repente, no vi nada, como esperaba, y me reí de mí mismo, por el pánico momentáneo que me había invadido. La misma sensación se repitió 10 minutos después, y de nuevo no vi nada. Entonces, la idea de que había algo o alguien en la habitación, se arraigó en mi mente, y dejando el libro, caminé lentamente de un lado a otro por el suelo pulido. Una lámpara con pantalla, colocada sobre una mesita junto al fuego, iluminaba la vasta estancia, y apenas creaba un pequeño abismo de luz en la penumbra circundante. Se necesitaban más luces para iluminar adecuadamente un espacio tan grande, pero estaba decidido a darle al fantasma todas las oportunidades posibles, y pensé que la penumbra le sería más agradable. A medida que avanzaba la noche, comencé a ponerme nervioso. Mis 3 sirvientes estaban en un rincón apartado de la mansión, y agotados por desempacar y ordenar los muebles, sin duda dormían profundamente. En aquel lugar desolado, yo era el único despierto, y aislado en la fría sala de estar, en compañía de un ser invisible, confieso francamente que tenía los nervios destrozados. En vano me recordé a mí mismo, mi escepticismo inquebrantable, que no existían los espíritus, y que desconocía por completo la existencia de lo sobrenatural. Todo fue inútil, pues la sensación de que alguien caminaba a mi lado se hacía cada vez más intensa, hasta que me entró el pánico. Ahora, dije en voz alta, y el sonido de mi propia voz me devolvió un poco el ánimo. Ahora estoy en un estado de ánimo que me permite admitir la aparición de fantasmas. Si hay algún espectro aquí, que aparezca. El fantasma no aceptó mi invitación, y el silencio pareció hacerse más profundo, aunque, ocasionalmente, lo rompía el crepitar del fuego. El recuerdo de aquella historia, y mi aislamiento actual del contacto humano, me afectaron tanto que, inesperadamente, me encontré de pie en el centro de la habitación, aguzando el oído para oír, aguzando la vista para ver. Por supuesto, no vi ni oí nada que me alarmara en lo más mínimo. Aún así, noté un sudor frío en la frente y me temblaba la mano al sacar el pañuelo. De repente, y sin previo aviso,
oí unos pasos leves en la terraza enlosada. Pasaron junto a la primera ventana, la segunda, y se detuvieron indecisos en la tercera, la más alejada de donde yo me encontraba. En ese instante, me imaginé un ojo mirando hacia el salón, a través de una rendija de la persiana veneciana, observando a un hombre solitario en la penumbra, inmovilizado por el pánico. Nunca hasta ese momento había sentido miedo, pues puedo decir con seguridad que no soy un cobarde, pero todo mi temple y mi escepticismo no fueron suficientes para contrarrestar ese escalofrío mortal que se apoderó de mí. Se prolongó durante lo que me pareció un siglo, y entonces, con un gran esfuerzo, recuperé el uso de mis extremidades y me lancé hacia la tercera ventana. Con una rapidez inconcebible, subí la persiana y abrí la ventana de golpe, solo para ver nada. Ante mí se extendía la amplia terraza, los escalones bajos, el césped verde, con su reloj de sol central, y los setos de laurel oscuros y sombríos. Sobre todo se extendía la fría luz de la luna, quieta y blanca, pero no veía rastro de nadie, ni percibía el menor sonido de respiración o pasos. No hay nada. Soy como un niño, dije, cerrando la ventana, pero dejando la persiana levantada, para vigilar a cualquier posible visitante. Este aislamiento me tiene destrozado. Me acostaré, y mañana investigaré la causa de estos estúpidos temores. Los pasos cesaron, y curiosamente, la sensación de una presencia en la estancia se desvaneció. Recuperé la serenidad, y tras avivar el fuego, tomé un libro y una lámpara, y me retiré a la cama. Al menos por esa noche, el fantasma podía esperar. No me arrepentí de abandonar la atmósfera inquietante del salón. A salvo en la cama, me reí de mis miedos, y me pregunté cómo era posible que mi férreo escepticismo no me hubiera sostenido en la hora de la prueba. Sin embargo, no podía sino admitir que había algo en el salón que no se explicaba por las leyes naturales. La sensación de una presencia invisible, el eco de los pasos, los escalofríos mortales y la consiguiente parálisis de la acción, todo ello insinuaba lo sobrenatural. Yo no creía en fantasmas, me reía con desprecio de los cuentos de casas embrujadas, y sin embargo, ahora que estaba en una casa, donde se creía que había un espectro, dudaba extraordinariamente de mi escepticismo anterior. Con estos pensamientos en la mente, caí en un sueño reparador. No sé a qué hora me desperté. Al extender la mano para coger las cerillas, las tiré al suelo y no las encontré. En la oscuridad no veía la hora, así que me quedé allí tendido, preguntándome por qué me había despertado tan inesperadamente. No fue un despertar gradual, sino que en ese instante abrí los ojos y me incorporé en la cama, en plena posesión de mis sentidos. Cada nervio hormigueaba, cada músculo estaba tenso, cada facultad alerta. El por qué lo ignoraba. La densa oscuridad era fría y pesada, mientras permanecía allí sentado, acobardado y temeroso, aparentemente olvidado de Dios y entregado a poderes invisibles e inexplicables. Un pensamiento, desconozco su origen, invadió mi mente y me impulsó a levantarme, así que, obedeciendo mecánicamente al impulso, que declaro solemnemente, no pude resistir. Salté de la cama y me eché la bata sobre los hombros. Así, escasamente vestido, con los pies descalzos, permanecí en la densa oscuridad, como esperando la orden de algún poder invisible. No era un trance, pues sabía lo que hacía, ni sonambulismo, pues mi cerebro estaba completamente receptivo a las impresiones externas. Yo, Edward Phelps, médico, escéptico, hombre de ciencia, esperaba como un niño la orden de un poder del que nada veía, nada sabía, nada oía. No tuve tiempo de pensar en la historia de Darber, ni en la influencia que en ella se mencionaba, pues todos mis pensamientos estaban concentrados en obedecer las órdenes que parecían infiltrarse imperceptiblemente en mi mente. Pero me detuve un instante junto a la cama, y obedeciendo a un impulso irresistible, me dirigí hacia la puerta. Salí al oscuro pasillo como un fantasma. Giré a la derecha, bajé las escaleras, caminé hacia la izquierda y me detuve ante la puerta del salón. Una fuerza desconocida me impulsaba hacia adelante,
aunque no pude concebir con qué fin. Todos mis esfuerzos fueron inútiles para librarme del hechizo imperioso, y aunque dudé en la puerta para luchar contra el impulso, al final me vi obligado a obedecer. Entré en el salón y vi el resplandor rojizo del fuego brillar sobre el suelo pulido. Con una destreza casi diabólica, esquivé los muebles. Me pareció extraordinario, pues no conocía bien su disposición, y me dirigí a la tercera ventana. La persiana seguía subida, y contemplé un mundo blanco y frío, quieto y extraño. De nuevo, luché contra la influencia, de nuevo dominó mi razón, y alcé la mano hacia el pestillo de la ventana. Desde allí salí a la terraza, bajé los escalones bajos, crucé la hierba mojada, y finalmente, puse las manos sobre la fría piedra del reloj de sol. El impulso cesó, y como si despertara repentinamente de un sueño, miré a mi alrededor desconcertado, preguntándome qué estaba haciendo afuera a esa hora de la mañana. En ese momento, la luna proyectó la sombra de un hombre sobre la hierba a mi lado. Me giré con un grito, y él se abalanzó sobre mi garganta. Rodamos sobre la hierba, y yo intenté librarme de sus crueles dedos. Tan fuerte como yo era, él era más fuerte aún, y al final logró dominarme. Me obligó a agacharme, y me agarró del cuello para que no pudiera gritar. Entonces, perdí el conocimiento. Desperté unas 3 semanas después, demacrado, débil y aturdido. Mi memoria se detenía en seco, tras aquella lucha junto al reloj de sol, y me preguntaba cómo era posible que estuviera postrado en cama. Darver, quien me visitaba a diario, pronto me explicó lo ocurrido. «Me alegra verle mejor, Dr. Phelps», dijo con su seca sonrisa. «Ha estado al borde de la muerte. Si un transeúnte en la carretera no se hubiera sentido atraído por sus gritos y el sonido de la lucha, ese hombre le habría estrangulado sin dudarlo. ¿Quién era ese hombre, Darver, y por qué quería matarme? Vaya, doctor, eso es lo curioso de todo este asunto. Ese hombre no es otro que el criado de la señora Brunei, quien la mató hace 9 años por su dinero». «Imposible», exclamé, completamente desconcertado por esa sorprendente afirmación. «En absoluto. Ha confesado su crimen. Parece que la sirvienta de la que le hablé era su madre. Ambos sabían que la señora Brunei guardaba grandes sumas en la casa y decidieron robarla. Para su desgracia, lo sorprendió con las manos en la masa, así que, para ocultar su delito, el hijo mató a la anciana, y con la ayuda de su madre, enterró el cuerpo bajo el reloj de sol del jardín. Luego huyeron con el botín a América, donde vivieron cómodamente. La madre murió, y el hijo, atormentado por el remordimiento, y siempre temeroso de que su crimen fuera descubierto, decidió regresar a Denhampton. Se instaló secretamente cerca de Marriott Grange, y vigilaba cada día la casa. Para ver si encontraban el cuerpo de su víctima, supongo, dije. Pero, ¿por qué regresó y se expuso a ser descubierto? Creo que la culpa y el miedo le habían hecho perder la razón. Se obsesionó con su crimen y con la posibilidad de que fuera descubierto. Así decidió vigilar de cerca Marriott Grange y asegurarse de que su secreto estaba a salvo. Cuando vio que todos los inquilinos que ocupaban la casa se marchaban, se sintió más seguro. Luego, usted alquiló la propiedad, y en su primera noche, cuando estaba en el salón, el asesino le vigiló desde la sombra de los laureles en la terraza. «Es cierto», dije de repente, recordando los pasos. Lo oí escabullirse por la terraza esa noche. Todo esto lo confesó él, entre otras cosas. Dijo que cuando le vio salir al jardín y pararse junto al reloj de sol, pensó que, de alguna manera, había usted descubierto su secreto. Entonces, ¿intentó matarme para ocultar su crimen anterior? Sí, pero como le dije, unos transeúntes llegaron al lugar, alertados por el ruido y los gritos. Cuando vieron que él estaba tratando de estrangularle, lo capturaron y le salvaron a usted la vida. El asesino lo confesó todo, y se excavó bajo el reloj de sol, donde fue hallado el esqueleto de la señora Brunei. Ha estado usted enfermo durante 3 semanas,
pero pronto se recuperará lo suficiente como para comparecer ante el tribunal y declarar cómo supo que el cuerpo estaba bajo el reloj de sol. No lo sabía, no sabía nada, repuse. Esa influencia de la que habló me sacó de la cama y me llevó hasta el reloj de sol. No puedo explicarlo. Entonces, cree mi historia, dijo Darver, asintiendo con satisfacción. Me veo obligado a hacerlo, dije. Por escéptico que sea, hubo algo que me llevó a buscar la tumba de la mujer asesinada. Sin duda fue su espíritu el que le llevó a vengar su muerte. Quizás. Ahora ya no soy tan escéptico como antes. Sin embargo, de una cosa estoy seguro. Ahora que se ha descubierto el crimen y existe la posibilidad de que el criminal sea castigado, el fantasma de la señora Brunei ya no molestará a nadie en Marrit Grants. ¿Cómo? ¿Entonces piensa seguir en la casa? Exclamó Darver sorprendido. Sí. He exorcizado al fantasma, y ahora pretendo vivir en paz en Marrit Grants. Y así lo hice. Una vez recuperado, presté declaración, que junto con la confesión del asesino, llevó a este a la horca. Mi historia sobre el poder invisible, que me llevó hasta el reloj de sol, fue ridiculizada, y no dudo que tanto el juez como el jurado consideraron que mi cerebro aún estaba debilitado por los efectos de mi enfermedad. Regresé a Marrit Grants y comencé a ejercer la medicina en mi consultorio. Desde aquella terrible primera noche, nunca he tenido ocasión de quejarme de fantasmas rondando la casa. Al parecer, el espíritu de la mujer asesinada se apaciguó con el castigo de su asesino. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.